minutos? Ok. Yo tengo 9-1. Vamos a esperar 5 minutos. Avísenles en el grupo, ¿no? Que tienen 5 minutos. Perfecto, les aviso. Licenciado, buenas noches a todos. Buenas noches. Te escucho. Disculpen, tengo una duda muy grande con respecto a la tarea que nos dejó. No sé si una vez lo puede hacer o hasta que entren todos. Debe que todos, ¿no? Y la aclaramos para que todos escuchen. Ok, perfecto, claro que sí, gracias. Sí. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Vamos a empezar primero con las dudas, antes de platicarles un poquito más de lo que es el derecho laboral. Lo que vamos a ver, porque no están todos los compañeros, porque no es obligatorio, les voy a hablar del tema de derecho laboral, del que no viene, el derecho laboral que no viene en el plan de estudios, pero les va a servir a ustedes para poder tener más herramientas para comprender esta materia de derecho laboral, pero no nada más la materia de derecho laboral, sino prácticamente la materia de derechos humanos, la materia de derecho penal, la materia de derecho civil. Les va a dar muchas herramientas para poder entender esta hermosa carrera y todas estas materias. Pero vamos a empezar primero por las dudas y preguntas que tengan ustedes en relación a la clase que hemos tenido. Ahora sí, los escucho, soy todo oídos. Yo, licenciado Guadalupe Galicia. Adelante, licenciada Guadalupe. Mi duda es la siguiente. Comentó sobre un, ay, se me fue el nombre. Un ensayo sobre los artículos, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, mi duda es, dentro del ensayo tenemos que aplicar todos los artículos que usted nos dejó, o es como un ensayo pequeño por cada artículo. Ya depende de tu ingenuidad o de tu sagacidad. Normalmente estamos hablando del artículo 1 al 19. Del artículo 1 al 19, obviamente de ahí tienes que empezar a descubrir. Yo les dije que descubrieran los principios que tiene la materia de derecho laboral, pero hay mucho. Fíjate que por cada artículo puedes hacer un tratado, puedes hacer un libro, puedes hacer una tesis, nada más de un solo artículo. Ya depende de tu sagacidad, de qué tanto avances, qué tanto conocimiento puedas adquirir. Este ejercicio, lejos de ser rotundamente estricto, es más que nada una prueba para que ustedes empiecen a despegar. Fíjense que nosotros aquí en México, y yo creo que no nada más en México, a nivel mundial, tenemos problemas porque no tenemos muchos investigadores, sino tenemos muchos difusores que nada más publican o hacen sus publicaciones de lo que ya investigaron otros. Nosotros agarramos y vemos, no sé, contratos. Ya hay una infinidad de libros de contratos, horas o vacaciones. Ya hay una infinidad de libros de vacaciones, pero no hay como tal investigadores que vean por qué ese tipo de vacaciones, por qué no deben de tener esas vacaciones, por qué deben de tener más vacaciones. Pero estoy aceptando todavía a otras personas, no las veo. Y es que el hecho de estarles dando admisión, todavía los compañeros me distraen un poquito y me saca de lo que estoy diciendo. Fíjense que, por ejemplo, en China, en Europa, se está viendo la forma de cómo trabajar, cómo producir más, tratando de trabajar menos. Y entonces, allí en Europa, no en Asia, en Europa, empezaron a ver si a una hora determinada,
suprimían la luz para apagar las computadoras, estén donde estén, y ya no podían trabajar, y garantizar obviamente el descanso de las personas, que pudieran tener un descanso más afable. Pero también se ha descubierto que apagar las computadoras a una hora determinada estresa más a la gente. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer a que trabajen menos horas, pero la verdad es que no se cumple, porque siempre hay forma de cómo transgredir esa disposición de que descansen más horas, porque con la tecnología, con el celular, con los trabajos en casa, pues se trabaja más y se estresa más. Otra propuesta que hay por ahí en Europa, ver si en lugar de darles, por ejemplo aquí que se descansan el determinado tiempo de vacaciones, pues entonces darles 3 periodos de vacaciones. Con esos 3 periodos, yo soy de la idea, pero nada más la idea. Yo soy de la idea de que si les das en lugar de 2, 3 periodos vacacionales a las personas, pues puedes asegurar un poquito más ese derecho, y que no se fracture ese derecho del trabajo. Pero esos son temas de investigación que a nosotros, como les decía en el sábado, ya les estamos entregando la estafeta a ustedes, y ustedes son los que tienen que empezar pues a difundir sus ideas, a defender esas ideas que ustedes van a aportarle, no nada más a la comunidad, sino al mundo. Fíjense que los filósofos, precisamente algo les voy a hablar el día de hoy de eso, que hay muchos filósofos que han escrito de su época, han escrito en relación a su época, y hoy esas ideas que ellos han No lo escucho, maestro. No sé si a mi teléfono. Apaguen por favor sus micrófonos, ¿no? Por favor. Díganle a Rebeca que le estoy aceptando su invitación, pero no sé qué hay con su teléfono o con su equipo. A la licenciada Rebeca Alfaro le estoy aceptando la invitación, pero no sé qué está pasando con la licenciada Rebeca. Gracias, profesor. ¿Qué cree? Que me estoy pasando del celular a la computadora, y yo creo es eso. Voy a intentarlo. Pero, ok. Ajá. Gracias. Eso me estaba distrayendo. Antes de hacer eso. Muchas gracias. Resulta que muchos filósofos, cuando en su época de lo que estaban viviendo, ellos escribieron, jamás pensaron volverse famosos. Sin embargo, sus ideas fueron retomadas y están plasmadas en el Código Civil, están plasmadas en el Código Penal, están plasmadas en la Ley Federal del Trabajo, están plasmadas en la Constitución. Entonces, esas ideas trascendieron mundialmente y fueron retomándolas, precisamente varios países retomaron sus ideas y ahora se encuentran plasmadas en la Constitución y en las leyes secundarias. Por eso es importante que nosotros nos acostumbremos a empezar a realizar ensayos para ver si por ahí encontramos a un nuevo filósofo o a una nueva persona que nos aporte algo, no nada más a México ni a la materia, sino al mundo, ¿no? Pero eso lo tenemos que descubrir escribiendo. Fíjense que yo normalmente cuando escribo, cuando de repente me llega la inspiración, cuando tengo tiempo, no sé si ustedes han leído alguna novela, a Gabriel García Márquez, al autor que ustedes quieran, para no dejar afuera a algunos. Entonces yo muchas veces retomo su forma de escribir para trasladarla si yo quiero hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, yo en mi Facebook hice un pensamiento
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo retomé de esos escritores, sino su forma de redacción, yo la trasladé para hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hice otro ensayo muy chiquito para hablar de Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas Criminológicas. Y ahí lo tengo plasmado. Hice un ensayo que no sé si ustedes han escuchado al INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Hice un ensayo para el INACIPE en donde gané el primer lugar, me dieron mi premio de primer lugar por el ensayo que yo creé. Se llama Historia... no recuerdo el nombre ahorita, me agarraron desfasado porque no era el tema. Entonces hice un ensayo para el INACIPE, gané el primer lugar, pero ahí tengo mi reconocimiento. Entonces debemos de acostumbrarnos a escribir y quitarnos el miedo, porque con los que yo participé fue a nivel nacional. Y yo la verdad nunca pensé que fuera a ganar mucho menos en primer lugar, si acaso yo iba por un segundo lugar, si acaso, ¿no? Pero gané el primer lugar y yo no sabía que lo iba a lograr si no escribo. Entonces hay que escribir y tratar de dar aportes a, pues, no nada más a la sociedad de abogados, al mundo entero. Entonces, pues con esa explicación espero que haya tratado de responder su cuestionamiento, porque tiene que despegar. Es obvio que tiene que hablar de todos los artículos, de todos los 19 artículos, y ahí usted despegar o al caso agarrar un tema central que le haya motivado. No sé, yo les dije saquen los principios de esos 19 artículos que tienen contenidos. Y les ponía un ejemplo, que googlearan ahí los principios en internet, y obviamente van a encontrar mucha doctrina que habla de muchos principios, que no todos hablan de los mismos principios, unos más que otros, pero no hay una forma ni hay un catálogo que nos diga estos son los principios de esta materia. Y así como vemos esta materia laboral, en materia penal, en materia civil, en materia procesal, siempre vamos a encontrar principios. Si ustedes saben sus leyes o sus códigos, van a encontrar que empiezan principios generales. Y esos son los que mandatan toda la ley. Perdón. En materia penal, si leen los primeros 6 artículos del Código Penal, vamos a encontrar la teoría del delito. Y por la teoría del delito, hoy en la actualidad se sigue escribiendo sobre la teoría del delito, perdón. Sí, la teoría del delito, se sigue escribiendo sobre la teoría del delito. Entonces, nada más de los primeros 6 artículos, hay tratados de la teoría del delito. Nada más de los primeros 6 artículos, imagínense, yo les estoy dejando 19 artículos, ¿no? Entonces, tienen mucho de dónde sacar, la verdad es que tienen de dónde sacar. Lo más difícil, cuando no estamos acostumbrados, pues lo más difícil es adaptarse a las reglas APA para tener una regla para que nos enseñe, nos discipline en la forma de escribir. Nada más es eso, la finalidad de empezar a tratar de obedecer las reglas APA es eso, que lleven un orden, que lleven una formación. Yo sé que vamos a fallar, yo sé que vamos a tener errores, pero son normales, esos errores son completamente normales, pero eso no quiere decir que lo hagan al aventón. Que no sé si quedó respondida su pregunta, licenciada. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, ¿alguien tiene duda? ¿Tienen más dudas en relación a las clases que hemos tenido los sábados? No. Ya me acordé del ensayo. Historia, presencia y... Ay, se me fue el nombre. Historia, presencia y quién sabe qué en el INACIPE. Pero bueno, es algo así. Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, les voy a platicar. Fíjense que la materia de derecho laboral, no nada más la materia de derecho laboral, todas las materias están cortados los planes de programas en todas las universidades. Es decir,
en la UNAM, en el Valle de México. Si se fijan, prácticamente los docentes cuando toman la historia empiezan obviamente desde la Revolución Industrial para acá, ¿no? Empiezan a explicar desde la Revolución Industrial para acá, pero yo quisiera irme más allá todavía. Fíjense cómo nosotros podemos empezar a escribir desde donde nosotros queramos, desde la época que nosotros queramos. Y eso es lo que yo quiero hacerles énfasis, que vean más allá, que se suban al avión. ¿Se acuerdan que les hablaba del avión? Que empiezan a volar y empezamos a ver hacia abajo todo el derecho, todo el campo del derecho. Así quiero que ustedes vean la ciencia del derecho. Fíjense que les voy a hablar de la historia laboral, pero voy a meter algo de religión, pero no vamos a hablar de religión. No nos interesa la religión, nos interesa la materia laboral. Entonces, no se pierden de vista en relación a esto que les voy a platicar, porque no es religión, es materia laboral. Esto que les voy a platicar no está dentro de los planes y programas, por eso no les va a afectar a los compañeros que no se conectaron el día de hoy, sino nada más es un apoyo para que ustedes puedan entender la materia de derecho laboral. Resulta que el derecho laboral ha existido desde que el hombre es hombre, desde la época de la prehistoria. Y tenemos vestigios en las pinturas rupestres que dan cuenta del trabajo que elaboraban ellos, en lo que fabricaban, de sus herramientas que tenían para poder sobrevivir. Eso es en la época de las cavernas. Ahora, para los que son religiosos, van a encontrar vestigios del derecho laboral, por ejemplo, en el Corán. Acuérdense que el Corán está escrito en shuras. Las shuras son versos. Y ellos, obviamente, cuando estudian el Corán, pues lo estudian cantando. ¿Por qué lo estudian cantando? Porque se le queda más a la gente. Pero dentro del Corán encontramos textos como este que dice: en el homicidio, hombre libre por libre, el esclavo por esclavo y la mujer por mujer. Y aquí es a donde yo quiero hacer el énfasis cuando dice esclavo por esclavo, porque desde aquellas épocas milenarias, ya se hablaba de la esclavitud. Entonces, no había derecho laboral, pero sí tenían los esclavos. Entonces, para los que son religiosos, acuérdense que está el Pentateuco, y el Pentateuco son 5 libros, por eso se llama Pentateuco. Tenemos al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números y Deuteronomio. De esos 5 libros del Pentateuco, vamos a encontrar, por ejemplo, en el Génesis 15, 2.13, no sé cómo se diga, porque yo no soy religioso, pero en el Génesis 15, 2.13, dice: y Dios y Abraham. Se dice capítulo y versículo. Versículo 3, por ejemplo. Entonces, si yo digo 15.13, ¿cómo lo tendría que decir? El libro de Génesis, capítulo 5, versículo 13. Bueno, a ver, déjenme agregar a otra licenciada. Bueno, entonces, Génesis, otra vez me repite, por favor, licenciada. Génesis, quiero decir Génesis 15, 2.13. Fíjese que la ley es así, muy parecida como usted nos la enseñó, y la Biblia se lee así. Yo le digo porque soy testigo de Jehová. Entonces leemos constantemente la Biblia y es la manera como se nos enseña. Es el libro primero se dice el libro, hay libros, hay cartas, y por ejemplo los salmos que son escritos de David, que fueron escritos. Entonces se lee. En el caso de Génesis, lo que usted menciona es el libro de Génesis, capítulos 5, versículo 13. Son capítulos y versículos. Gracias, licenciada. Sería el libro de Génesis, el 15, capítulo 13. Dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados 400 años. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar más, pero habla de esclavitud. Entonces ya encontramos que en este Génesis y en el Corán vamos a encontrar la palabra esclavitud. En el Éxodo vamos a encontrar una ley que se llama ley sobre esclavos. Y ahí en esa ley sobre esclavos hay un texto donde dices que si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre.
Entonces es constante que se hable de esclavitud. En el libro de Levítico, perdón, en el 25.44-46, dice así tu esclavo como tu esclava, que tú eres y serás las gentes que están en vuestro alrededor de ellos, podréis comprar esclavos y esclavas. Entonces, desde la religión, permítame, es que siguen entrando compañeros. En el Deuteronomio vamos a encontrar que era preferible ser esclavo que morir de hambre, porque era mucha pobreza, y entonces encontramos en el Deuteronomio que la gente prefería hacerse esclavo que morir de hambre, y la persona se podría incluso hasta vender como esclavo para pagar alguna deuda o tener donde vivir. Pero también en el Deuteronomio da cuenta de que luego de su liberación de esa persona que se había vendido como esclavo, o de que se había puesto en el plano de esclavitud, cuando salía libre, obviamente la persona, su amo al que le había servido, pues no lo dejaba solo, sino le daba parte de su riqueza que había realizado en su esclavitud. Entonces ahí vamos a encontrar que tenemos este tipo de situaciones de esclavitud, no de trabajadores, sino porque no existían los trabajadores en aquella época, sino había la esclavitud para los que son religiosos. Para los que no somos religiosos, nosotros vamos a encontrar esos vestigios de esclavitud en el código más antiguo que hay en el mundo, que es el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es del año 1760 a.C. Entonces, ahí es el Código de Hammurabi, es una esfinge, una estatua más o menos como de unos 60, unos 70 aproximadamente de estatura, y ahí están grabadas una compilación de leyes. Dentro de sus leyes del Código Hammurabi, si ustedes buscan el Código Hammurabi, ven cómo es una esfinge de color negro, y ahí están escritas esa compilación de leyes. Y ahí vamos a encontrar que también había súbditos, había siervos, que había la élite, que eran los hombres libres, y había los esclavos. Es decir, ahí también encontramos en el Código Hammurabi esta esclavitud, porque era una constante. Si nos trasladamos en aquella época, si nos trasladamos hasta esa época, era una constante. No había trabajadores sino esclavos, había siervos, los que trabajaban las tierras, los que eran los agrícolas. Esa parte del Código Hammurabi también fue retomada en Roma. En Roma vamos a encontrar la ley de las 12 tablas. Si ustedes googlean en algún momento de su vida en la universidad, van a escuchar, ¿saben más? Apaga el micrófono, por favor. El derecho romano, ustedes creo que ya vieron derecho romano. No sé si su profesora les haya hablado de la ley de las 12 tablas. Ahí en la ley de las 12 tablas vamos a encontrar en la tabla 2 de los juicios y los delitos. Y dice un texto: si fuera esclavo después de azotarlo, será arrojado de la roca Tarpeya. En la tabla séptima, que es de los delitos, dice: el que rompiese un diente a un hombre libre le pagará 300 haces, y si fuera un esclavo, 150 haces. Es decir, el esclavo obviamente valía mucho menos que un hombre libre. Si tú dañabas a un esclavo, le pagabas la mitad de lo que pagarías si dañaras a una persona libre. Eso lo vemos en las 12 tablas. De ahí en fuera, pues podemos abundar sobre Mesopotamia. Todos hemos escuchado de la esclavitud,
que se tenía en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Persia, en la India, incluso aquí en México con los mayas, los aztecas, que estaban en una lucha no de clases, sino de civilizaciones, porque acuérdense que eran grupos, ni siquiera éramos una nación en aquella época. Entonces, desde ahí tenemos ya indicios de esa esclavitud, pero era una constante. No es que fuera malo, sino en esa época era lo normal, era lo socialmente permitido. Pero ya con el paso del tiempo, vamos a encontrar en el feudalismo. En el feudalismo era un sistema económico de explotación del campo de la tierra. Y ahí es un fenómeno muy raro porque de ahí nos va a trasladar a Francia, a la guerra de Waterloo, que ustedes en Francia les decían, ustedes van, si estudian materia penal, van a llegar a Francia. Si estudian materia civil, van a llegar a Francia. Si estudian derechos humanos, van a llegar a Francia. Si estudian materia laboral, van a llegar a Francia. La materia que ustedes estudien siempre los va a trasladar a Francia, a esa guerra de Waterloo. Fíjense que ahí, en esa época, había dos poderes, ¿no? El poder eclesiástico y el poder de los reyes. Y luego había un tercer poder que era el poder pues de la sociedad, ¿no? Y en esa sociedad los que no pagaban impuestos eran el primer y segundo poder, pero todos los demás pagaban impuestos de los gastos del primer y segundo poder, que era de la iglesia y de los reyes. Bueno, y entonces en esa época vamos a encontrar gremios, el gremio de herreros, el gremio de panaderos, el gremio de carniceros, y si tú eras carnicero, pues tú ibas a ser carnicero. Si tu familia venía de ser carnicero, tú ibas a ser carnicero y tus hijos iban a ser carniceros. Pero si yo de repente que era herrero y quería ser carnicero, yo ya no podía ser carnicero porque el gremio no me lo permitía de aquella época. Pero con la morfología que va teniendo la sociedad, pasamos de ese feudalismo al capitalismo. Y entonces ahí vamos a ver que las monarquías se encargaban del mercantilismo para tener más ingresos fiscales. Y después de ahí vamos a empezar con los comerciantes, con el auge de los comerciantes, con el auge de los banqueros, y ahí entonces empieza una protoindustria, en donde la gente, después de llegar de trabajar, el poco tiempo que le quedaba para descansar, lo usaba para producir sus propios bienes desde su casa. Pero esos bienes tenían un disvalor, valían muy poco porque eran hechos desde casa. Entonces, después de esa parte de la protoindustria, empiezan a llegar las manufacturas, empieza a llegar la revolución industrial. Con la revolución industrial que llegan las fábricas, entonces ahí empezamos a tener pues a obreros que tenían que trabajar en las fábricas porque no tenían herramientas ni tenían tampoco conocimientos. Sí, no tenían conocimientos. Pero si nos trasladamos ahora a México, acuérdense que nosotros tenemos pues las leyes de Indias y tenemos este tipo de ordenanzas que hacían los españoles, pero no teníamos leyes laborales, sino fue hasta en México hubo varias declaratorias, hubo 3 veces declaratorias, al menos yo tengo conocimiento, de que se trataba de abolir la esclavitud. En 1810 se publicó don Miguel Hidalgo y Costilla, allá en Jalisco, publica el decreto de abolición de la esclavitud en un primer intento de tratar de abolir la esclavitud. Incluso Miguel Hidalgo y Costilla es criticado porque, si bien es cierto, él pugnaba por erradicar y abolir la esclavitud, también es criticado porque él tenía esclavos a su servicio, don Miguel Hidalgo y Costilla. En 1814, ustedes lo van a encontrar en los Sentimientos de la Nación, que se escribió José María Morelos y Pavón, en su artículo 15,
que donde prescribía la esclavitud, y lo mismo que las castas, es decir, él quería erradicar este tipo de esclavitud y de las castas. Pero déjenme admitir al licenciado Benjamín. El 15 de septiembre de 1829, ya estando el presidente Vicente Guerrero, en el 1 de abril de 1917, de diciembre, perdón, de 1829, expide un decreto por el que se declara abolida la esclavitud. Entonces, no es hasta la Constitución de 1917, en su artículo primero, en sus primeros artículos, cuando dice que por el simple hecho de entrar al territorio mexicano eran libres las gentes y quedaban protegidos por las leyes mexicanas. Ese fue uno de los grandes aciertos para tratar de abolir la esclavitud. Ahora, después de eso, pues empezamos con los movimientos revolucionarios. Acuérdense que empezamos con el fenómeno, cuando estaba don Porfirio Díaz, obviamente le dio mucho entrada a los extranjeros. Entonces los extranjeros empezaron a venirse a México y ellos creaban sus tiendas de raya. ¿Y qué eran las tiendas de raya? Tú, si habías nacido en una familia pobre que trabajaba para un terrateniente, pues el terrateniente mandaba hacer sus moneditas, y con esas moneditas te las pagaba y podías comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de huevo, 1 kilo de frijol, o podías comprar manteca, podías comprar ropa de muy mala calidad. Pero como te pagaban tan poquito, era tan poquito el salario y su valor era muy caro, era bastante caro, el comprar 1 kilo de frijol, 1 kilo de tortilla, manteca, la ropa era carísima, que normalmente no le alcanzaba al campesino, al jornalero, para poder adquirir los artículos de primera necesidad. ¿Y qué es lo que hacían? Pues entonces tenían que endeudarse en esas famosas tiendas de raya. Pero no podías comprar en otra tienda de raya más que en esa donde tú trabajabas, porque te daban esas moneditas que nada más tenían valor en esa tienda de raya. Y entonces, para poder mantener a tu familia, tenías que te endeudabas, y obviamente pues esas deudas se iban pasando a tus descendientes. Entonces, si tú creabas una deuda, se la transmitías a tus hijos. Y si tus hijos creaban deuda, se la transmitían a tus nietos. Y así sucesivamente. Entonces era un proceso de esclavitud también que se había creado. Ante esas inconformidades, dentro del porfiriato, pues entonces empiezan los movimientos, empiezan las huelgas de Cananea, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí las huelgas de las minas de Cananea y las fábricas textiles de Río Blanco, Veracruz. Si ustedes investigan esas huelgas, pues obviamente fueron también abolidas por el gobierno y hubo muchos muertos. Pero entonces, a raíz de eso, pues empiezan los hermanos Flores Magón con sus ideas revolucionarias, porque en aquella época se trabajaban 18 horas. Dicen, no, la gente tiene que trabajar al menos 8 horas y no debe de trabajar los menores de edad. Y a la gente se le debe de pagar mínimo un peso. Y las tiendas de raya deben de desaparecer. Entonces, ya cuando se crea esta Constitución de 1917, si nos trasladamos a ese artículo transitorio, que se acuerdan que les dejé un artículo transitorio que hablaba de la Constitución, que hablaba de las deudas. Aquí tengo la Constitución, vamos a leer ese artículo 13 para darle un poco de sentido a ese texto. El 13º, dice artículo 13º de la Constitución.
Apague su micrófono. Dice el artículo 13º de la Constitución, transitorio, 13º transitorio de la Constitución. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas por razón de trabajo que hay, por razón, dice, perdón otra vez, quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patronos, sus familiares o intermediarios. Ahora les pregunto, ¿ya tiene sentido este artículo transitorio? Acuérdense que estamos en 1917. Estamos en 1917 y el constituyente, para abolir esas tiendas de raya, Interpol pone el plasma en este artículo 13º y dice: quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patronos, sus familiares o intermediarios. Y entonces es ahí que se trata de abolir las tiendas de raya por esos movimientos revolucionarios que teníamos. Pero también estábamos sobajados por otro poder que también se plasma en el artículo 17º transitorio. Si ustedes se van al 17º transitorio, vamos a encontrar que dice: los templos y demás bienes que, conforme a la fracción segunda del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reforma por este decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica. Es decir, le pone un alto a la iglesia, porque la iglesia también sobajaba mucho al hombre en aquella época, y entonces le pone también un alto con este artículo 17º transitorio. Entonces, es por eso que cuando ustedes leen los transitorios de la Constitución de 1917, lo traen a la actualidad, pues como que no encuadra, pero hay que irnos a la época, a esa época, para poder entender lo que es la evolución del derecho mexicano. Y ya posteriormente, en 1930, pues se sale se reglamenta esta Ley Federal del Trabajo, que si nosotros ven o se han preguntado, no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué vamos a estudiar la Ley Federal del Trabajo y no otra ley? Si ya descubrimos que en materia laboral también está la ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se reglamentan por otras normas, que los policías, los militares se reglamentan por sus propias leyes, que hay servidores públicos que se reglamentan por sus propias leyes. ¿Por qué vamos a estudiar la Ley Federal del Trabajo? ¿No se les ha ocurrido? Quiero la lluvia de ideas. ¿Por qué vamos o por qué nos interesa estudiar la Ley Federal del Trabajo y no todas las demás leyes que también conforman la materia laboral? Adelante, licenciada Rebeca Alfaro. Porque somos mayoría, ¿no? Porque somos más los que trabajamos en empresas, microempresas, medianas empresas, que a lo mejor servidores públicos. Se me ocurre. No, pero muchas gracias por participar. ¿Quién más quiere opinar? Acuérdense que aquí podemos fallar, podemos decir lo que sea, no hay reglas, más que el respeto. Adelante, licenciada Fabiola Juárez. Hola, doctor. Porque somos personas físicas y bueno, somos personas que nos regimos en base a la Constitución. Más o menos por ahí, pero ya empezamos a tomar ideas. ¿Quién más quiere participar? Por ahí vi al licenciado Daniel, creo que estaba... Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Por esa relación que hay obrero-patronal, que bueno, como usted lo comentaba, ha existido desde los tiempos de la Revolución Industrial. Más o menos. ¿Quién más? Licenciado Noemí, quería participar.
Adelante, licenciado Daniel, entonces. Buenas noches, profesor. Considero que nos regimos bajo la Constitución Política y el artículo 123 habla referente a todo lo del trabajo. Y de ahí es donde, obviamente, todos que es como la raíz, y de ahí emana todas las demás, ¿cómo se dice? Las ramas, donde podemos ahí como que amarrarnos de la raíz y de ahí ya se expande, considero, creo. Licenciado Noemí, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Fíjense que la licenciada Noemí tiene toda la razón del mundo. No en los términos que lo dijo, pero sí tiene razón. Al final de cuentas, nosotros estudiamos la Ley Federal del Trabajo porque es la que tiene la mayor completud en su texto. Tiene la mayor completud en su texto. Si ustedes revisan el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, adelante, el señor licenciado Daniel tiene su mano levantada. Daniel Álvarez. Sí, licenciado, pero ya había participado. Entonces baje su manita porque me confunde. Por favor. Quien tenga oportunidad ahorita, compártanos lo que dice el texto del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. Quien pueda, ¿eh? A ver, profe, creo que es Dice artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. Gracias, licenciada. Si se fijan en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, perdón, nos da un catálogo y dice todo lo no previsto en esta ley se va a ver en su orden. Fíjense cómo lo dice, en su orden. Entonces hacemos la pirámide que les había dicho. Entonces, sacando un catálogo en su orden, ¿cuál sería la primera ley que tendríamos que observar en esa materia? ¿De acuerdo al texto del artículo 11? La Ley Federal del Trabajo. Entonces, en su orden, primero es la Ley Federal del Trabajo. Y en segundo término, si no nos da solución a la Ley Federal del Trabajo, nos iríamos a... El Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles. Y si aún así en el Código Federal de Procedimientos Civiles no encontramos la solución, pues entonces nos vamos a... Las leyes del orden común. Y así sucesivamente. Pero nos da una regla. La ley nos da una regla. Y así como encontramos vamos a encontrar varios que todos van a desembocar, ¿en dónde creen? En la Ley Federal del Trabajo. Todos van a desembocar en la Ley Federal del Trabajo. Por eso es que nosotros estudiamos la Ley Federal del Trabajo. Porque es la que tiene la mayor completud. Entonces, lo que no viene en esas leyes, la institución jurídica que no viene acá, pues la vamos a observar, la vamos a encontrar aquí. Difícilmente, honestamente les voy a decir, difícilmente nos vamos a llegar al Código Federal de Procedimientos Civiles. Difícilmente, porque todo lo vamos a encontrar aquí. Y ahora con la modernidad de la jurisprudencia, la evolución de esta jurisprudencia, pues es obvio que mucho menos veces pues nos va a dar la oportunidad de trasladarnos al Código Federal de Procedimientos Civiles, porque lo que no encontramos en la ley, en la supletoriedad, lo vamos a encontrar en la jurisprudencia. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cada vez es menos probable que nos vayamos hasta el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, es por eso que nosotros estudiamos la Ley Federal del Trabajo. Pero
me gustaría que ustedes por su cuenta y cuando puedan, obviamente, y el que quiera, que indague sobre la Revolución Francesa. Ahí van a encontrar en la Revolución Francesa, haciendo un poquito una separación, regresándonos. Creo que ya se los comenté, que la materia que estudien, si quieren profundizar, siempre los va a llevar a la Revolución Francesa. Por ejemplo, ahí van a empezar los derechos humanos, se iniciaron desde la Revolución Francesa, en la guerra de Waterloo. Fíjense que ahí vamos a encontrar en la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero también que es a donde empiezan estos cimientos de los derechos humanos en Francia. Pero también vamos a encontrar a Olimpia de Gauzy. No, Olimpia es una escritora, que así era su seudónimo, Olimpia. Pero esta muchacha, esta señora, que era escritora, participó en ese movimiento revolucionario. Entonces, como participó en ese movimiento revolucionario, pues obviamente pensó que la carta que iban a sacar de los derechos también iba a tener ahí a plasmar a la mujer. Y resulta que cuando la lee, tienen los derechos del hombre y del ciudadano. Acuérdense que en aquellas épocas, trasladense a aquellas épocas, Y entonces ella, escritora, pues hace una mofa de los derechos del hombre y del ciudadano y escribe los derechos de la mujer y la ciudadana, haciendo una mofa de esos derechos del hombre y del ciudadano, porque no plasmaron los derechos de la mujer en ese documento. Entonces, desde ahí también vamos a encontrar esos cimientos de los derechos de las mujeres. Desde ahí, el que quiere estudiar, por ejemplo, la igualdad de géneros, nosotros empezamos a estudiar en ese tipo de materias, te van a trasladar a Francia, te van a trasladar desde allá. Si nosotros empezamos a leer filósofos, nos vamos a trasladar a Francia también, porque allá estaba los mejores filósofos del momento, de la época. Entonces, sus ideas las tenemos plasmadas ahora en las leyes. Entonces, por eso que es tan importante Francia para nosotros. Después viene el código, Napoleón crea su código napoleónico, el código napoleónico lo vamos retomando, y entonces permea también en Latinoamérica su código, permea en Estados Unidos esa declaratoria de los derechos del hombre y del ciudadano para la Constitución de Estados Unidos, permea para la Constitución de México, permea para todo el mundo, permea ese evento de Francia. Si ustedes van a estudiar la materia penal, se van a descubrir cómo allá se crea la guillotina, cómo las penas, cómo empiezan a transformarse esas penas en el sistema penal. Entonces siempre vamos a llegar, o tenemos que pasar, es un referente Francia, es un referente para nosotros, todos en algún momento de nuestra época de estudiantes. Así es que yo les recomiendo que cuando puedan, cuando tengan un chancecito, cuando tengan ahí un espacio libre, pues si no pueden comprar los libros, si no pueden leer, no tienen tiempo de leer, pues vean videos en YouTube, busquen videos de ahí de la Revolución Francesa, la historia de esa Revolución Francesa, por qué se da, cuáles son los motivos, cuáles son los cimientos. Porque si ustedes, sus profesores, van a estarles hablando del movimiento de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, y le van a tener hasta aquí la Revolución Francesa. Entonces, obviamente no es mi tema, pero tiene relación porque a fuerzas vamos a caer ahí, todos caemos ahí, es un referente. Entonces, ¿tienen alguna duda en relación a esta parte? Esto que les estoy platicando, esto que estamos viendo, no lo vamos a ver en la escuela. Entonces, no les va a perjudicar a los muchachos que no entraron el día de hoy, porque no tiene nada que ver, porque este tema no lo da la materia de la escuela, el centro de estudios. Entonces, mi pregunta es que si
si tienen alguna duda. Adelante, licenciado Eduardo. No, era para lo de ese rato que preguntaba de la Ley Federal del Trabajo. Ah, ya, porque es que vi, alcancé a ver su mano levantada todavía, o este sistema no la bajó. Pero no, todavía la veo levantada, ¿eh? Todavía la veo levantada. Disculpe. Ah, no se preocupe. ¿Quién más? Es su momento ahorita para aclarar todas las dudas, ¿eh? Hacerme las preguntas, atacarme de una vez. Porque los vi muy, no sé qué pasó el sábado, que de repente a mí se me fue la hora y yo no tuve... Adelante, licenciado Alfredo. Lo escucho, licenciado. No se escucha, licenciado. Licenciado Alfredo. Sí, ¿ya me escucha? Ya lo escucho, licenciado. Ah, no, al contrario, muchas gracias, no hay duda. Gracias. Bueno, fíjense que el sábado fue un fenómeno muy raro porque de repente estábamos en clase y cuando me di cuenta ya eran las 12 y creo que vi a la profesora, por eso advertí que ya eran las 12. Me dio hasta mucha vergüenza y ya me salí, ya no nos pudimos despedir con calma. No, todo salió bien. Me fui muy apenado, la verdad es que me fui muy apenado. No, todo salió bien, profesor. Todo salió bien. Ya estaba la profesora ahí, ¿no? No. El siguiente profesor. Y pues ya no nos dio tiempo de despedirnos con calma. Y sí me quedé muy apenado. Eso sí sucedió. Y nadie me advirtió, Vamos a ver hoy. El problema es que tampoco nadie me advirtió, nadie me dijo, nadie me pateó el botecito, ni tocó la puerta, nada, nadie me dijo nada. Y nos seguimos hasta las 12 puntos. Dije, ching, en la torre. Nadie nos dimos cuenta porque estaba entretenido. 5 minutos antes para que pueda despedirse con calma. Si no 5, al menos 2 minutos. Yo creo que con 2 minutos es más que suficiente. Pero sí, no advertí, la verdad es que no advertí el tiempo. Yo me piqué y seguí con el tema y sí, así fue muy abrupto. Entonces, mi pregunta es ahora, referente a las clases del sábado, en relación a estos movimientos que nosotros empezamos, porque yo lo manejé el sábado así muy a la ligera, esto de la huelga de Cananea, lo de las fábricas textiles de Río Blanco, estos movimientos armados contra don Porfirio Díaz, los fenómenos con los hermanos Flores Magón, fue así muy a la ligera. La verdad es de que no profundicé, porque no es materia, sino yo lo tomé para que no digan después el día de mañana que pues no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces, más que nada, la finalidad era que tuviéramos un poquito de esos cimientos, que nosotros comprendiéramos dónde estábamos parados. Y ahorita, como estamos fuera de clase, como no tenemos ese tiempo que nos da la clase, pues ahora sí me gustaría preguntarles, ya que digirieron, ya tuvieron un día para digerir lo que vimos, ¿quiénes son de la idea de que el derecho laboral es el derecho privado? ¿Quién de derecho público? ¿Y quién que es un derecho mixto? ¿Y quién que es un derecho social? Porque la verdad es de que la doctrina no se pone de acuerdo. Adelante, licenciado Daniel. Profesor, yo pienso que es de mixto, ¿no? Porque tanto interviene obviamente ahí la situación con el gobierno, pero también obviamente entre las empresas y los trabajadores. Entonces también ahí interviene otro tipo de derecho. Entonces pienso que debe de ser mixto este derecho, tanto público como privado. Ok, fíjense que ese tipo de interrogantes, por ejemplo, que tenemos ahí, pues también sería un buen momento como para escribir un ensayo de divulgación
para que nosotros divulguemos pues nuestro pensamiento. Obviamente, si vamos a escribir un ensayo, pues un ensayo serio, un ensayo que tenga una investigación atrás, en donde salga con nuestras propias palabras, con nuestras propias ideas. Ya tenemos lo más difícil, que es la idea principal, es derecho público, derecho privado, y de acuerdo a su investigación, ustedes ya sabrán en dónde lo ponen. Adelante, licenciada Marta. Gracias, licenciado. Yo también estoy de acuerdo que es un derecho mixto, porque ahorita por la plática que está dando, estábamos viendo que de una ley, si no encontramos, bueno, en un artículo de la ley de trabajo, si no lo encontramos ahí bien, podemos dirigirnos a otro código. Estaba mencionando el Código Civil, y el Código Civil es de derecho público. Entonces, para mi punto de vista, vendría siendo mixto. Fíjense que el Código Civil es privado, es el derecho privado. Perdón. Pero... Adelante, licenciada. Ajá. No, era eso, profesor. Adelante, licenciada Noemí. Le escucho. Sí, profesor, yo considero que teniendo en cuenta que sabemos perfectamente si es el concepto de patrón, el concepto de trabajador y el concepto, como lo tenemos ahí, podemos definir realmente si es privado o es mixto o cómo es nuestro público, perdón. Ya de ahí partimos si es a partir del apartado A del artículo o del apartado B, y de ahí se emana todo, ¿no? Considero. Sí. Nosotros tenemos que ver en dónde lo colocamos, porque el que diga que es privado, el que diga que es público, el que diga que es social, el que diga que es mixto, todos van a tener razón. Desafortunadamente, muy penosamente, todos van a tener razón, porque no hay una forma de cómo catalogar este derecho del trabajo. Sin embargo, no tenemos problema en catalogar el derecho penal, no hay problema porque decimos ese es de derecho público. No tenemos problema en catalogar el derecho civil porque ese es de derecho privado. Pero este derecho laboral nos mete en muchos problemas de lógica. Pues, o sea, no lo podemos hacer con mucha lógica, porque si ustedes indagan el derecho laboral van a encontrar autores que van a decir es derecho netamente privado, otros es derecho público, otros es un derecho social, el derecho del trabajo, y otros no, es un derecho mixto. Pues. Entonces nosotros somos los que tenemos que, me gustaría, no sé, que en un futuro uno de ustedes nos definiera bien en dónde vamos a ubicar el derecho del trabajo, en un ensayo que por ahí ustedes lleguen a hacer, a publicar, que se difunda. Me daría mucho gusto leerlos a ustedes en un futuro y decir, yo lo conozco, buscar un autógrafo de ustedes. La verdad sí me gustaría, pero no lo vamos a hacer si nos quitamos ese miedo a escribir. Entonces tenemos que quitarnos ese miedo y empezar a escribir, pero no copiar y pegar. Eso es lo peor que puede pasar, copiar y pegar. Vamos a sacar nuestras ideas, aunque digamos cosas tontas, aunque digamos cosas que se puedan considerar como incorrectamente muy erróneas, pues vamos a aventarnos a quitar ese tipo de miedo, de temores. Adelante, licenciada Rebeca. Perdón, gracias, profesor. Pues yo digo, efectivamente nos habló usted de diferentes autores el día sábado, y para mí sí es como lo catalogaría como mixto, porque al tener una relación patrono-empleado, pues se convierte en algo privado, ¿no? Ahora, en el caso de tener el apoyo tanto del Estado como de otras autoridades, pues se convertiría en social. Entonces, para mí sí sería mixto. Le pregunto yo ¿a usted dónde lo catalogaría? Qué cruel es usted, qué cruel es usted. No, de veras no sé. No, oiga, la verdad es que no sé. Estamos hablando con un escritor, la verdad, pues sí nos llenaría. Ahora conoce usted, ¿qué opina?
La verdad es que yo también considero de que es un sistema mixto, porque es muy difícil sacarlo del derecho privado, es muy difícil sacarlo del derecho público, porque de una u otra forma llegamos a los dos campos. O sea, llega un momento en que se colisionan, no colisionan, sino de que convergen las dos materias, y entonces yo soy más de la idea, ¿verdad? Soy más de la idea que es un derecho mixto, pero quizá a lo mejor el profundizar sobre el derecho social, el derecho social puede establecer ese forma de poder establecer y decir, pues como es público y es privado, quizá puede ser, lo tenemos en el derecho social, pero no sé, la verdad es que yo desde mi punto de vista, Ignacio Ramos, yo lo veo como un derecho mixto, pero no sé ustedes cómo lo hagan. Obviamente, para poder, cuando ustedes lean no sé, a Mario de la Cueva, a Néstor de Buen, a Trevor Urbina, a Guillermo Canavelas, no sé, a tantos autores que hay, o a filósofos, ustedes no se metan tanto con su forma de pensar, con su idea. Acuérdense que yo les he dicho, duden de todos, no le crean a nadie, escuchen a todos, pero no le crean a nadie. Investiguen ustedes y entonces ustedes saquen su propia ideología. No dejen que la gente los permee en su ideología. Acuérdense que nosotros los docentes nada más somos una guía y también nos equivocamos. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera cómo muchos profesores van a estar hablando, les van a decir cosas incorrectas. Cuando ustedes adviertan que lo que dice el profesor es incorrecto, el profesor, si es honesto, va a decir, perdón, me equivoqué, y se corrige. Pero si no se aferra, le va a dar hasta coraje que lo hayan corregido. Que eso es la verdad, es incorrecto, no puede ser en este sistema, y mucho menos en un sistema universitario en donde estamos aprendiendo a pensar, a razonar. Por eso yo les digo desde el principio, todo lo que yo les diga no me crean, todo cuestionenlo, todo investiguenlo. No porque yo lo haya dicho ya me tienen que creer, sea la justicia, la verdad y la razón. No, porque puede ser que ustedes me superen, y esa es la idea de esto, que ustedes nos superen a nosotros. Licenciado Daniel, ¿tiene usted levantada la mano? Sí, profesor. Nos acaba de comentar que, bueno, el derecho laboral tiene sus inicios en Francia, ¿no? Con la Revolución Industrial, pero ya como un derecho, o sea, vamos, como un conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con el trabajo, o es hasta después cuando ya se forma un derecho laboral. Bien, el derecho laboral va transformándose, no hay una fecha de inicio. La verdad es que es muy difícil que yo te diga esta fecha inicia, pero ya jurídicamente hablando, en México vamos a encontrar vestigios del derecho en nuestras constituciones. Yo les decía, en la Constitución de 1854 vamos a encontrar 3 artículos nada más que mencionan parte del texto, que ahora es el artículo 5º constitucional, y el artículo 32. Vamos a encontrar esa parte de ese texto, pero nada más, es un vestigio. En 1917 vamos a encontrar el artículo 123 conformado nada más por 30 fracciones. Ahí inician esos derechos constitucionales, pero no entraron en vigencia porque no había leyes secundarias. Tomen en cuenta esto, una cosa es que se plasme en la Constitución y otra cosa es que ya desde ese momento tengas derecho. No es así. Se tuvo que crear hasta 1931, que sale publicada la primera ley federal del trabajo. Hasta ahí empieza el nacimiento como dogma jurídico, la ley federal del trabajo.
el derecho laboral, el derecho positivo, hasta ese momento. Después viene su reforma en 1970, y después viene otra reforma que apenas acaba de ser la reforma. Entonces, vamos muy lentos, a pesar de que, como iniciamos en esta plática, nosotros podemos ver el derecho del trabajo desde el plano que nosotros queramos. En cualquier escuela les van a empezar a hablar del derecho del trabajo desde la revolución, desde la época de la revolución industrial, y de ahí para acá se viene. No, si nosotros queremos ser investigadores, si nosotros queremos investigar en relación al derecho al trabajo, pues vámonos al inicio de nuestra historia. Si somos religiosos, nos vamos a la época de lo que nos da cuenta la Biblia. Pero los que no somos religiosos, nos vamos hasta la época de la prehistoria, y de la prehistoria nos venimos para acá. Aunque sean los dos caminos, tanto religiosos como no religiosos, vamos a converger en algún momento, vamos a converger en el camino del derecho del trabajo. Pero los dos sirven, los dos caminos nos sirven para ilustrarnos. Por ejemplo, si ustedes estudian el doctorado, cuando ustedes estén estudiando el doctorado y quieran comprender una institución jurídica, una sola institución jurídica, vamos a tener que llegar a estudiar la Biblia. No porque seamos religiosos, no, sino porque ahí encontramos vestigios escritos más antiguos de la institución jurídica que nosotros estamos investigando. Si vemos la ley del talión, si nos interesa la ley del talión, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, nada más es un ejemplo. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. En el código más antiguo, que es el Código Hammurabi, ya hablábamos de la presunción de inocencia. Ya se hablaba de la presunción de inocencia. Y es el código más antiguo del mundo. El Código Hammurabi, y ya hablábamos de la presunción de inocencia. Y ahora, hoy en día, en materia penal, hablamos, es que la presunción de inocencia, wow, ya hacemos libros de la presunción de inocencia, y lo vemos como si fuera un derecho nuevo, Nobel, que apenas nos están trayendo estos autores que están haciendo, que están hablando sobre la presunción de inocencia, pero no, la presunción de inocencia ya se trataba. Ahora, si nos vamos a la Biblia, también vamos a encontrar la presunción de inocencia. Vamos a encontrar la ley del talión. Con la ley del talión es la más famosa, y la ley del talión la tiene el Código Hammurabi, y la tienen las Biblias. La tiene esa ley del talión, que es de la que hablábamos ahorita, ojo por ojo, diente por diente. Si tú dañas a un esclavo, te pagarás con esclavo. Si lo dañas, te pagarás tanto por esclavo. Y entonces esa es la ley del talión. La ley del talión no funcionó porque era ojo por ojo, diente por diente. Y si tú, por ejemplo, eras soltero y dañabas a la mujer de otra persona, y tú no tenías mujer, pues no podía aplicar la ley del talión. Si tú le quebrabas un pie a una persona, el pie izquierdo, por ejemplo, y tú no tenías ese pie izquierdo, pues no podías dañarle su pie izquierdo porque pues no lo tenías. Entonces no funcionaba esa ley del talión. No funcionó precisamente por eso. Esa regla de diente por diente, ojo por ojo, no funcionó. No funcionó por esos motivos. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros queramos investigar, queramos estudiar, nosotros sabremos de dónde queremos empezar. Muchos, pues, por ejemplo, ustedes que acaban de tener derecho romano, pues creen que la historia del derecho positivo comienza desde Roma, cuando no es mentira, es totalmente mentira. Porque si vamos un poquito más para atrás, vamos a encontrar en Grecia también vestigios del derecho. Y si nos vamos un poquito más atrás, también vamos a encontrar, y así sucesivamente vamos a ir encontrando. Entonces ya depende de nosotros desde dónde queremos iniciar, pero lo importante es que nosotros tenemos esa visión desde dónde queremos empezar, para poderle dar sentido a esa institución jurídica que ustedes quieren investigar, que ustedes quieren aportarle a la sociedad. Y entonces ahí vamos viendo su morfología. El inicio. Adelante, licenciado Daniel. Sí, comentaba hace rato de la presunción de inocencia, ¿no?
pero sí, bueno, creo que a partir de que se han dado los juicios orales ha cambiado mucho esa presunción de inocencia, porque anteriormente yo recuerdo que antes eras culpable hasta que tú no demostraras que eras inocente, ¿no? Y ahora sí ha cambiado un poco esta situación y obviamente si no te demuestran esa culpabilidad, pues bueno, sales libre, ¿no? Creo que sí ha cambiado un poco ahí, a lo mejor no tanto la ley, sino los tiempos, ¿no? Cómo se han llevado los procesos. Esa era otra pregunta, profesor. Ya en materia laboral también también ya son juicios orales, ya no son escritos. Señor licenciado Daniel, toda la vida han sido orales. Es la única materia que ha sido oral desde el inicio. Entonces tenemos un sistema mixto en materia laboral, pero predominantemente oral. Siempre ha sido predominantemente oral la materia laboral. Entonces, para los laboralistas, para los que se dedican a hacer la materia laboral, pues no les da miedo el sistema oral porque han sido los cimientos del derecho. Incluso ese es el aporte que está haciendo la materia laboral de la oralidad. Le está dando ese aporte al mundo del sistema oral. Siempre ha sido, toda la vida ha sido oral en la materia laboral. Si usted quería ingresar a una promoción, usted llegaba con su promoción y decía, vengo a exhibir, no, licenciado, por favor, es oral, es predominantemente oral la materia laboral. Entonces usted sus peticiones en sus promociones las tiene que hacer de manera oral. Si se da cuenta, no hay gente formada en oficialidad de partes tratando de ingresar sus pruebas o su pliego de posiciones. No. En la audiencia usted hace sus peticiones, en la audiencia usted ofrece pruebas, en la audiencia usted ingresa, hace valer sus incidentes. Pero ahora, también es muy, qué bueno que sacó usted, el licenciado Daniel, este tema, porque nosotros como abogados, fíjense, pongan atención todos pongan atención. Todo el derecho, vamos a encontrar dos palabras siempre de toda la vida, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Toda la vida vamos a estar escuchando esas dos palabras, derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿Qué quiere decir derecho sustantivo? El derecho sustantivo es el que viene en la ley, nuestros derechos. Tú tienes derecho a tener un nombre, tú tienes derecho a un trabajo, tú tienes derecho a un pago, tú tienes derecho a esto. Esos son derechos sustantivos. Entonces, cuando hablemos del derecho sustantivo, son a los derechos que la ley nos da. Pero cuando hablamos del derecho subjetivo, el derecho subjetivo estamos refiriéndonos a los códigos de procedimientos, a la forma del procedimiento. Entonces, cuando yo les diga, licenciado, es que con fundamento en su ley, en su código adjetivo o en su ley adjetiva, dígame esto. Entonces, cuando usted escuche la palabra adjetivo, me estoy refiriendo al procedimiento. La ley adjetiva es en el procedimiento. Cuando yo le diga, señor licenciado, hábleme de los derechos sustantivos del contrato. Entonces, o hábleme de los derechos sustantivos de las vacaciones, de las horas extras. Entonces, estamos hablando de los derechos que la ley nos da. Derechos sustantivos, derecho adjetivo. Si ustedes postulan en materia civil, de repente van a encontrar acuerdos donde el secretario de Acuerdos dice, con fundamento en el artículo fulano tal de la ley sustantiva. Y entonces se van a quedar así, que no sabe ahí 400 qué de la ley qué, de la ley sustantiva. Entonces les está hablando del procedimiento. ¿No? Entonces, váyanse, yo sé que estas palabras son completamente nuevas para nosotros, son palabras Nobel, que no hemos escuchado nunca, pero para eso estamos aquí, para empezar a aprender esas palabras, a razonar esas palabras. Ahora, no me crean, duden de mí, por favor, investiguen qué quiere decir derecho sustantivo y derecho adjetivo. Espero que haya quedado respondido a su interrogante, señor licenciado Daniel. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?
Porque los oigo muy callados, como que se están aburriendo, como que esto no les sirve. Profesor, para recapitular, el derecho sustantivo es el derecho que la ley nos da. Y el derecho adjetivo es el procedimiento. Sí. ¿Está bien así? Sí, así es, licenciado. ¿Es Eduardo? ¿Licenciado Eduardo? Sí, es correcto. Ok, sí, licenciado Eduardo, así es. Ustedes no me crean, investiguen, por favor, aprendan a dudar de la gente. Aprendan a investigar, tienen siempre que dudar de la gente. No se queden con lo que la gente les dice. Por favor, por muy maestros, por muy doctores, por muy especialistas, siempre duden de todos. No porque tengan título de doctor, como es mi caso, quiere decir que no nos equivocamos. También cometemos hierros. No le crean a la gente, acostúmbrense a no creerle a la gente. Siempre duden de lo que les dice su interlocutor. Esa es la primera regla, la verdad es que es la primera regla. Y siempre cuestionen, siempre deben de tener ustedes una respuesta adecuada, siempre. Y les tiene que convencer esa respuesta. Si no, pues no sirve, el conocimiento está fracturado, la verdad no tiene razón de ser. ¿Alguna otra intervención que quieran hacer? Adelante, el licenciado Eduardo todavía tiene su mano levantada. Sí, otra vez quiero participar, profesor. Adelante, licenciado. Lo escucho. Mire, yo en esta rama del derecho, bueno, el derecho más bien, yo soy nuevo. Ni por parte de familia ni de conocidos es una materia en la que tenga conocimiento. A lo mejor me interesó por el ramo en el que trabajaba. Nosotros trabajamos en los bienes y raíces, en un despacho jurídico, pero al fin de cuentas sigue siendo nuevo. Entonces yo quiero leer un libro que me introduzca, que me empiece a abrir la mente sobre el tema. No sé si usted me pueda recomendar alguno. Miren, licenciado, hay muchos libros que no estaba preparado ahorita, pero lo que sí le puedo recomendar de entrada es un libro que se llama El proceso de Cristo de Ignacio Bourgois. Pero eso no necesariamente tiene que comprarlo, no los compre. Sí es bueno leerlos, pero si ustedes me dan un minuto, hay libros muy buenos. Por ejemplo, es que ustedes, para que puedan entender, miren, hay libros, les voy a explicar. Hay unos libros de Ignacio Bourgois que son cuadernillos, son muy chiquitos, cuestan como 120 pesos más o menos, algo así. Se me fue el nombre, pero es de Ignacio Bourgois también. El simulador del derecho. Habla del simulador de derecho, ese es muy bueno, la verdad es que es una joya. Yo lo tengo por aquí, si me dan un minuto para ir por él y enseñárselo. A mí me fascinó, la verdad es que te llena el alma, pero antes de que vaya por el libro, si me autorizan, quiero platicarles. Fíjense que está el libro de El Principito. Si ustedes leen El Principito, ese normalmente nos lo dejan leer en la primaria a todos nos dejan leer El Principito. Cuando yo lo leí El Principito, para mí pues nada más lo leí como porque tenía que leerlo, porque me lo dejaron en la escuela, pero no le encontré sentido al leer El Principito. Hoy en día, a mi edad, ya leo El Principito y es una obra magistral El Principito. Es una obra extraordinaria El Principito. Pero no era mi momento para leerlo en la primaria. Es el momento, hoy ya con uso de razón, si leo El Principito, yo lo leo y digo, no, wow, es una obra magistral. El Principito es así de chiquito, bien chiquito. Y de ahí te empiezas a tener conciencia de lo que es la lectura. ¡Wow! El Principito. Hay un libro que no les sirve a ustedes como jóvenes estudiantes. Yo no se los recomiendo todavía hasta que no tengan una experiencia laboral ya profesional, que se llama Elogio de los Jueces, de Carneruti. El Elogio de los Jueces es una obra extraordinaria. Elogio de los Jueces. Y si van a estudiar la maestría,
En la maestría se los van a dejar leer a fuerza, a chaleco, pero es una obra extraordinaria, elogio de los jueces. Pero sí hay libros que te hablan de ética. Si vamos a, este que les digo del simulador del derecho, este te habla de la ética profesional. Y muchas veces no lo entendemos porque nosotros somos licenciados en derecho. Estamos para hacer valer el derecho y estamos estudiando para hacer valer el derecho. Sin embargo, una vez que terminamos de estudiar la licenciatura en derecho, vamos al primer despacho. Desafortunadamente llegamos a un despacho y el abogado nos dice, no, es que hay que darle vuelta de esta forma, no, hay que darle, y empiezan a trabajar ellos de forma muy deshonesta. Y ahí está donde nos pierden a nosotros como buenos abogados. Porque nosotros llegamos con una buena intención y ellos nos permean para lo malo. Por eso es importante que todas las universidades les dan ética. Entonces, adelante, licenciado Daniel, y después licenciada Rebeca. Primero licenciado Daniel, después licenciada Rebeca. El libro ya lo busqué ahorita y se llama El jurista y el simulador. El jurista y el simulador del derecho. Del derecho. Bueno, hay otro que dice, acusamos que no queden impunes los culpables de la crisis, también de Orihuela. Ajá. Pero lees el jurista y el simulador del derecho de Ignacio Foucault, también es delgadito, te lo avientas de volada. La letra es grande incluso, ni siquiera es chiquitita, no, la letra es grande, es afable, puedes estudiar, puedes rayarla. Digo, yo no se los estoy dejando leer, si ustedes quieren, si les interesa, pero es un muy bonito libro, Si no pueden comprarlo porque no tienen dinero, pues búsquenlo en PDF, pero aunque no es lo mismo, la verdad es que no es lo mismo leer un libro en PDF que leerlo en papel. Nunca vamos a leer ni vamos a entender mejor el libro si lo leemos en papel que en derecho. Aquí está muy delgadito, no sé si se alcance a ver, no sé si se aprecia ustedes ahí en su pantalla. Es el jurista y el simulador del derecho. Y ahorita les digo, tiene escasas 101 hojas. Este es no sé si se vean, escasas 101 hojas. Y de esas 101 hojas, termina en la página 95. No sé si se alcanza a apreciar el número de hoja. Son 95 hojas. Ahora fíjense que a pesar de ser libro, yo lo tengo rayado. No sé si se aprecia ahí lo que está rayado. Yo rayo mis libros para que cuando busco una información, adelante, licenciado Daniel. Vean cómo está rayado mi libro. Yo lo rayo. Es una obra extraordinaria. Adelante, licenciado Daniel. Ya, profesor, había dejado mi mano arriba, perdón. Licenciada Rebeca, tiene uso de la voz. Gracias. Yo entiendo también el comentario de mi compañero Eduardo, porque para mí esto es completamente nuevo, ¿no? El tema de derecho y lo de la carrera de derecho. Entonces, hay vocablos que realmente, pues a veces varios profesores los dicen, y la verdad muchos de nuestros compañeros los entienden y a veces por el chat nos están diciendo como qué significa cada cosa, ¿no? Pero no sé si a veces yo tomo notas y empiezo a armar como que un glosario, pero algo que nos pueda ayudar para hablar como que es el lenguaje. Yo cuando dice, por ejemplo, promover, querella, o sea, me quedo a ver cómo es esto y los voy anotando, pero sí me cuesta trabajo a veces entenderlo porque pues nada que ver con leyes, ¿no? Sí, fíjese, licenciada Rebeca, que yo he advertido esa anomalía de los profesores. Y esa no es una anomalía de ustedes, es una anomalía de los profesores. Yo la he advertido. Nosotros cuando llegamos, nos ponemos enfrente de ustedes, llegamos y damos por hecho
que el profesor de atrás ya les enseñó a ustedes. Y entonces nosotros damos por hecho que ya saben ese vocabulario porque ya lo vieron con el profesor de atrás. Y entonces ustedes se quedan así tratando de comprender, de investigar lo que va diciendo el profesor, pero como no le ponen el alto, el profesor da por hecho y se sigue, pero no le ponen el alto. Y si le ponen el alto, muchas veces se ofenden. A mí me consta, yo lo sé. Los profesores luego no les gusta que los contradigan. No les gusta, no tienen tiempo de explicarles a ustedes. Yo no sé qué fenómeno tan raro ha pasado o está pasando, pero no les explican. Yo empecé cuando advertí, porque yo también me pasó con ustedes. Yo en la primera clase, yo pensé que ya nos habían presentado, que ya sabían que yo iba a darles la clase. Y entonces yo llegué y empecé, ¡pum!, de filo. Cuando un compañero me dice, me deja ver su libro para tomarle una foto, en ese momento comprendí que estaba hablando cosas incoherentes que no sabían ustedes. O sea, dentro de mí yo hablaba bien, pero que ustedes no me estaban entendiendo y entonces no estábamos hablando el mismo idioma. Cuando me dicen eso, yo me freno porque advertí esa deficiencia de comunicación y me voy despacito y me voy más para atrás y empezamos a ver. Entonces les empecé a enseñar la importancia que tiene el índice del código, lo que es un artículo, lo que es un párrafo, lo que es una frase. Y ya me empecé de allá para acá. Pero me frené. Ahora, ¿cómo vamos a adquirir ese vocabulario? Ese vocabulario que usted refiere, licenciada Rebeca, lo vamos a adquirir del contenido de la ley. De aquí, ese vocabulario sale de aquí. No es inventado, ¿eh? Ese vocabulario sale de aquí, de la ley. Si usted se fija, todo lo que le digan los profesores lo va a encontrar plasmado en la ley. Ahora, ese es el vocabulario que emplean los abogados o los maestros. Pero ahora el significado, ahí sí va a tener la necesidad de tener su diccionario para poder saber el significado. Pero hay que ponerle mucha atención en los vocablos porque esa es la parte medular de la licenciatura en Derecho. La parte de los abogados. Los juicios de amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es lo que resuelve a final de cuentas vocablos para darle sentido a la ley. Si ustedes leen una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo se basa en un vocablo, si acaso en dos vocablos. Pero hasta allá llegamos, ese es el sentido que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero que haya podido responder su interrogante, licenciada Rebeca. Sí, muchísimas gracias, profesor. Y digo, seguramente a nombre de mis compañeros agradecemos mucho el tiempo que nos brinda extra. Y digo, apreciamos bastante. Y en lo personal, digo, para mí se me va de volada y el tiempo que nos presta ahorita los fines de semana también. Entonces, créame que cuando hacemos esos paros o preguntamos es porque efectivamente muchos desconocemos y que usted se tome la atención de ayudarnos a entenderlos, pues es muy apreciable. Muchas gracias, profesor. Sí, fíjense que yo me he preocupado porque, ahorita le doy uso de la voz, licenciada Noemí, yo me he preocupado porque muchas veces por no ser sensibles con la gente deserta sus estudios. Dice, no, es que yo no le entiendo, no, es que es muy difícil para mí, no, que mejor yo voy a estudiar otra cosa. Cuando puede ser un excelente jurista, cuando a lo mejor estamos abandonando al mejor abogado que puede tener México. Entonces yo me estoy tratando de preocupar para que no pase eso con ustedes, para darles el gusto, que les nazca el gusto de la carrera, que les nazca el gusto de estudiar. Sí me porto enérgico, pero ahora sí que es por su bien. Dicen por ahí que el amor no es cosa de cuando se quiere uno a la gente no siempre es cosa de amor. ¿Cuántas veces no han escuchado a los papás decir, y te pego por tu bien? Te pego por tu bien.
vienes porque lo necesitas. Yo, discúlpenme si me pongo duro en ocasiones, pero es en verdad porque trato de que ustedes pues no hagan cosas indebidas, no hagan cosas insanas, pero digo, alguien nos tiene que poner un alto, ¿no? Adelante, licenciada Noemí. Sí, profesor, aunado a todo lo que están comentando, sí, definitivamente buena tarea que nos puso, porque realmente nosotros no habíamos escuchado lo del APA, pero realmente nunca lo he trabajado. Yo tengo ya demasiada edad como para estar estudiando Derecho, pero se me ha dificultado mucho lo de la computadora y todo eso, pero le estoy echando ganas. Pero sí, definitivamente me puse a estudiar lo del APA, profesor, y realmente sí se me está complicando eso. Mire, fíjense que ustedes lean las reglas APA. No es necesario que me envíen sus trabajos en Word. Si lo quieren hacer a mano, porque muchas veces el trabajo no se los permite, porque tienen 2 trabajos, porque tienen que atender al esposo, a la esposa, a los hijos, y o nada más tienen una sola computadora y todos los demás ocupan la computadora. Pueden ser mil cosas. Si ustedes hacen su trabajo a mano con las reglas APA, para mí está perfecto. Tiene más valor su trabajo si lo hacen a mano, mucho más valor si lo hacen a mano. No necesariamente tiene que ser en computadora, pero lo que quiero es que salga de ustedes, sus palabras, sus ideas, que las leyes, las palabras de la ley las transiten, las hagan propias, las hagan suyas, las palabras de la ley. Pero quiero sus palabras. No quiero que copien y peguen y no me pongan ni siquiera el autor. ¿No? Porque muchas veces copian y pegan y no me ponen ni siquiera de dónde sacaron el dato, y cuando lo googleo, pues bota, ¿no? Y este pillo lo sacó de aquí. Eso es un ladino porque lo tomó de aquí y ni siquiera me puso la referencia. Tomen en cuenta, compañeros, que con la tecnología que hoy en día hay, con que yo ponga un texto, me va a referenciar de dónde tomaron ustedes y me voy a dar cuenta si pusieron la fuente o no la pusieron. Hoy en día se puede hacer todo eso y desafortunadamente para ustedes, yo tengo mucho tiempo para poder leer sus trabajos. Yo sí los leo, desafortunadamente para ustedes. Todos sus trabajos los he leído. A todos les he respondido. A todos. No pueden decir que no les respondo. Pero todos, y si me ponen a leer, a mí me gusta leer. Para desfortuna de ustedes, a mí me gusta leer. Entonces, tengan mucho cuidado ahí, espero que haya quedado respondido su interrogante, licenciada Noemí. Sí, muchísimas gracias, profesor. Adelante, licenciado David. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Lo que sucede es que la primera tarea yo hice entrega en tiempo y forma, pero me quedó la duda porque no sabía la verdad si era copiar y pegar o cómo hacerlo. Yo la verdad intenté leer lo más que pude, traté de comprenderlo, pero me quedó la duda porque sinceramente se me hizo muy fácil y poco fue lo que obtuve de comprendimiento. La verdad es que estoy dispuesto a volverlo a hacer y cercenar cada artículo. No sé si me lo permitiría. La primera tarea, para fortuna de usted, licenciado David, era copiar y pegar. Era eso. La primera tarea era copiar y pegar. Así es que ahí está salvado usted. Ah, ok, le agradezco mucho, pero... Era exactamente eso, copiar y pegar, pero muchos ni siquiera supieron copiar y pegar, porque me dejaban hasta las reformas. Se reformó publicado en el diario, ay, ¿qué pasó? Sí, copien y peguen, pero también póngale atención. La verdad es que, hijo, pero bueno, sí. Ahí se salvó usted, el licenciado David. Así era la tarea, copiar y pegar. Ok, muy bien, le agradezco. En cuanto de mi parte, pues me pondré a leerlo para comprender qué quiere decir cada uno. Abogados, ustedes están estudiando para resolver problemas. Pongan mucha atención, vean, cuando lean con visión de abogados.
Yo les dejé que leyeran los primeros artículos, unos artículos constitucionales. Obviamente no se los dije, yo lo intuí, que ustedes los iban a ver con visión de abogados y se iban a ir a la materia laboral, pero no, todos me empezaron a hablar de lo que entendía todo el texto, menos de la materia laboral. Y entonces, digo, a muchos les dije, no se preocupen, mi intención era esta, pero no fue así, yo lo entiendo, porque apenas estamos empezando, son los cimientos. Yo lo comprendí, por eso ya después lo aclaramos en la clase, aclaramos y ya les dije por qué les leí, hasta después tuvo sentido, o no sé si haya tenido sentido después de que hicieron su trabajo y después de la clase, no sé si tuvo sentido. Adelante, licenciado David. Yo creo que se le fue al licenciado David. ¿Quién más quiere participar? ¿Mandé? La había dejado levantada, disculpe. No se preocupe, licenciado, no se preocupe. Entonces, la finalidad de estas clases, o de estas pláticas, porque ni siquiera son clases, son pláticas, es no perjudicarlos, es ayudarlos, porque ya me encargué de que les dijeran que no les va a perjudicar las clases de los domingos, o las pláticas de los domingos, no perjudica, nada más es para poder tomarme el tiempo de resolver sus interrogantes, porque muchas veces cuando llegan las clases, te dan la clase y todo está perfecto, todo está entendible, pero al otro día empiezan a surgir las preguntas, las interrogantes. ¡Ay, no me puedo comunicar con el maestro! Y es que tengo que tergiversar y hacer todo esto, y no hay tiempo para poder resolver sus dudas. Entonces yo me tomo el tiempo para que de manera personal, al menos virtual, pues se puedan expresar y podamos resolver todas esas dudas que ustedes puedan tener. Y la finalidad, pues obviamente, pues es que empiecen a entender la ciencia del derecho y que les nazca el amor por la carrera. Estimados amigos, yo no quiero abusar de su tiempo, sé que mañana trabajan, entonces también se pueden salir a la hora que ustedes gusten, no hay obligación, ni siquiera paso lista. Adelante, licenciado Daniel Álvarez. Adelante, licenciado Daniel. Creo que no está haciendo uso de la voz, licenciado Daniel, tiene la mano levantada. Daniel Álvarez, tiene la mano levantada. Bueno, no sé si tenga problemas el licenciado, pero bueno, entonces yo no quiero abusar de su tiempo. Yo sé que también trabajan, yo sé que tienen que atender a la familia. Pues aquí seguimos, nos vemos el próximo domingo para resolver las dudas y espero que me hagan un buen trabajo. No importa que sea mano, nada más sigan las reglas APA, por favor. Pórtense mal, que nada les cuesta, les envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Espero que esto les haya servido. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.